Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a analizar el iPhone 12, una de las mejores opciones que tenemos actualmente por precio y calidad en cuanto a iPhone. Y realmente es un iPhone en donde nos podríamos introducir a este mundo de Apple por si tenemos dudas aún si comprar nuestro primer iPhone o no. Y no queremos invertir en un buen presupuesto en este. Así que realmente seguirá valiendo la pena actualmente y sobre todo en este año 2024, ya que vamos a tener mucha competencia actual y en donde tendremos muchos equipos de un precio parecido. Así que si estás pensando en comprar este iPhone o si ya lo tienes, quédate a ver este video. Así que comenzamos. Vamos a comenzar viendo el precio de este iPhone 12. Realmente no lo puedes conseguir nuevo directamente de Apple, ya que actualmente solamente vende el iPhone 13 en adelante y normalmente ese tipo de dispositivos los puedes llegar a encontrar con proveedores externos. Probablemente sí lo puedes llegar a conseguir nuevo, pero realmente lo que se está vendiendo ahorita o actualmente, ese tipo de iPhone que son generaciones anteriores, se van a vender, se están vendiendo iPhones recondicionados. Esto quiere decir que normalmente han sido reparados. Esa ya sería tu opción de compra. No sé cómo lo consigues, si lo consigues recondicionado o no. Así que viendo esto, el precio puede rondar entre 5,000 a 8,000 pesos en segunda mano. Y también dependiendo cómo lo compras, si lo compras recondicionado o si lo compras en alguna tienda física o no. Así que este precio puede variar ya que no tenemos un precio oficial por parte de Apple y normalmente este tipo de proveedores que aún lo tienen nuevos, realmente a veces sus precios están un poco más inflados. Entonces este iPhone está muy bien para un precio de 5,000 a 8,000 pesos. ¿Por qué? Ya que en cuanto tú buscas más opciones, por ejemplo el iPhone 13, el iPhone 14, realmente este tipo de equipos llegan a costar unos de 13,000 a 15,000 pesos mexicanos. Entonces hay mucha competencia en cuanto al precio ahorita actualmente de iPhone, ya que se han incluido más proveedores y mucho más tiendas, pero bueno, entonces el precio actualmente que puedes conseguir este iPhone es en alrededor de 5,000 a 8,000 pesos, dependiendo de la condición, dependiendo de la tienda y dependiendo del almacenamiento. ¿Qué almacenamiento te recomendaría en este iPhone? Solamente desde 128 gigabytes en adelante. 64 gigabytes realmente no es opción, solamente al menos de que solamente lo llegues a ocupar para redes sociales y a un juego casual, pero inclusive la memoria que ocupa en fotos, en videos y todo esto, realmente es mucha. Entonces 64 gigabytes ya sería muy poco. Entonces la recomendación es que compres desde 128 gigabytes en adelante. Y entonces, como podemos ver, el precio es bastante competitivo actualmente, todavía es muy buena opción por esta parte del precio. Y vamos a ver qué tal se comportaría en un día normal este iPhone. Entonces aquí lo tenemos y recordemos que ese tipo de iPhone ya cuenta con Face ID. Entonces, si tú quieres iniciar con un iPhone y tener, por ejemplo, iniciar con este Face ID para ver si te acostumbras a desbloquear o no, realmente es muy buena opción. De hecho, ahí ya me detectó y desbloqueó muy rápido. En cuanto al desbloqueo, realmente no hay tanta diferencia que con un equipo más moderno. Realmente funciona, o más bien funciona de la misma manera. Entonces, no sientes mucha diferencia en cuanto a generaciones posteriores. En cuanto al funcionamiento de Face ID, quizá es mucho más rápido, o más bien la velocidad no cambio tanto de una generación atrás o adelante. Entonces realmente vas a sentir la experiencia muy normal de este tipo de iPhone en cuanto al Face ID. Entonces podrías iniciar para ver cómo se te acomoda el Face ID, si de verdad te funciona o si de verdad no. Entonces sería muy buen inicio para iniciarte en este modo de desbloqueo para ver si te acostumbras o no. Y vamos a ver la pantalla. La pantalla es una de las mejores cosas que tiene ese dispositivo, ya que vas a tener o vas a acceder a una pantalla que es AMOLED, o bueno, más bien como le llama Apple, que es XDR, y realmente su definición que tiene es muy muy buena. Los colores son muy buenos, o sea,
realmente no existe una calidad igual por este precio en Android y sobre todo que incluya todo lo demás. Como les digo, los ángulos de visión son muy buenos todavía. La verdad es que, por ejemplo, en cuanto al iPhone 13 tampoco no vemos tanta diferencia. Y inclusive el iPhone 14, obviamente sí sentimos un poco más de diferencia en cuanto al iPhone 14, pero realmente no algo que valga mucho más la pena o sientas mucho más diferencia en cuanto a dispositivos de dos generaciones en adelante. Entonces vas a tener una muy buena pantalla, muy muy buena pantalla, que vas a tener los colores muy nítidos y sobre todo esta parte en cuanto a los negros que los negros obviamente no vamos a tener una retroiluminación eh, parecida a las IPS. Realmente cuando hay un color negro se va a apagar a pixel. Entonces esto hace que se vea muy bien la pantalla. Y la verdad es que la pantalla es muy muy buena. O sea, pareciera que es como el del iPhone 11 Pro de la generación pasada. Es decir, del iPhone 11 o 11 Pro Max. Es muy parecida a la pantalla. En donde quizá no vamos a tener muchas mejoras o realmente si vas a sentir diferencia en si te llegas a comprar un iPhone 13 Pro en adelante, eh, es la tasa de refresco, ya que aún contamos con 60 Hz y en el estándar que tenemos en Android en gama media alta, e inclusive alguna gama media baja, ya vemos tasas de refrescos más altas que desde 90 hasta 120 e inclusive más altas. Y aquí vamos a seguir viendo los 60 Hz, inclusive no nos deja activar ningún tipo de opción. En iPhone es automático, pero no nos deja activar ningún tipo de opción porque esta pantalla no lo tiene. Entonces, si vas a sentir una diferencia, sobre todo si vienes de un iPhone más adelante, o también si vienes de un teléfono Android de nueva generación o de última generación, si vas a sentir la diferencia en cuanto a la pantalla, si la vas a sentir un poco más lenta, y normalmente las animaciones realmente no se ven tan bien, no se ven tan fluidas como si se vería si tuviera una tasa de refresco más alta. Y en sí es una muy buena pantalla, sobre todo para todo el tipo de contenido que podemos hacer o podemos ver en cualquier tipo de redes sociales. La verdad es que es muy muy bueno. Y es algo que se sigue recomendando ese tipo de pantalla. A pesar que no tengamos una tasa de refresco muy alta, la pantalla sigue siendo muy buena. En cuanto al rendimiento que podemos tener, por ejemplo, con ese tipo de iPhone aún, realmente sí vemos que no pareciera tener un buen rendimiento en gráficos y esto se ve que entonces que hubo una disminución de rendimiento y también no hay a veces no hay una buena optimización de algunas apps para ese tipo de iPhone. ¿Y por qué lo digo? Porque vemos aquí el nuevo juego de GTA San Andrés que sacó Netflix, que solamente le puedes jugar con su membresía que lo pagas y te da acceso a este tipo de juegos. Entonces yo lo instalé y yo me imaginaba que íbamos a jugar a gráficos super altos y no va a haber ningún tipo de problema porque al final es un iPhone 12, pero estamos a 3 generaciones anteriores. Entonces no debería haber tanta diferencia en cuanto al nuevo iPhone. Y sobre todo porque, por ejemplo, GTA, y les digo, o sea, pareciera que a lo mejor esta versión de Netflix, a lo mejor viene más pesadita, pero tuve la oportunidad de instalar una versión anterior y sí veíamos también la diferencia, sobre todo que sí veíamos un poco de disminución en potencia gráfica, sobre todo. Así que les voy a enseñar, vamos a poner el juego, vamos a subir el volumen. Y aquí estamos adentro del juego. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, cuando lo empecé a jugar, y teníamos ese tipo de gráficos y por ejemplo yo se lo aumenté y de hecho aquí tenía más cosas y vamos a activarle todo para ver qué hace y vamos a aumentar el brillo para que puedan ver ustedes. Vamos a ver aquí el brillo para que puedan ver cómo funciona y aquí pueden ver el juego cómo va y van a ver que en algún momento pueden encontrar algún tipo de lag. Y es que como les digo, o sea, realmente o sea, sí se entiende que no sea el nuevo iPhone y puede que no tenga alguna optimización, pero realmente no son tantas generaciones atrás y
Yo creo que ya se podría optimizar este tipo de juegos. Ya le desactivé el silencio y vamos a ver, vamos a jugar un poco para ver, o sea, para que solamente conozcan un poco más del rendimiento de este juego. Y como pueden ver, se estaba actualizando todo en la parte de atrás. Así que vamos ahí. Y como pueden ver, sí, o sea, sí es jugable y es bastante jugable. Hizo que le subí todos los gráficos, absolutamente todos los gráficos, pero de repente vemos ahí un poco de lag. Y la verdad es que la experiencia no es tan buena. Yo sí, o sea, sí se ha tenido mucho más, una mejor experiencia en algún dispositivo Android. Que no sé, bueno, y eso que no los optimizan tanto en Android. Y también por ejemplo, en iPhone, también, supongo que también debe ser como un poco más de optimización. Y ya nada más de eso, pero sí vemos un poco más sí podemos más conocer un poco más de su potencia gráfica que tiene actualmente el iPhone. Y sobre todo, qué también lo tienen actualizado para las nuevas aplicaciones de hoy. Y para algunos juegos, por ejemplo. ¿Para qué nos serviría, por ejemplo, para conocer el rendimiento de este celular en juegos? Si tú no vas a jugar, quizá no te interese mucho, pero sí te daría un poco más de visión de, por ejemplo, cómo funcionaría en redes sociales, sobre todo porque redes sociales ya ocupan muchos gráficos, sobre todo cuando ocupas un filtro o algo así, si llega a ocupar muchos gráficos, o por ejemplo si llegas a editar un video o algo así, a veces sí se ocupa de esta potencia gráfica y vemos más o menos cómo funciona ese celular. La verdad es que se ve, o sea, a pesar de que este juego no está tan actualizado, y acaba de salir y probablemente puede tener bugs, muchos bugs y todo esto. Y vemos que sí, Netflix sí mejoró mucho este juego, se ve mucho mejor que en la anterior versión. Y vemos que se comporta bien, no como se esperaría, pero la verdad es que funciona muy bien. Y yo creo que más o menos en este precio de estos equipos que podrías conseguir un Android, no llegaría a funcionar así. Ahora vamos a otro juego y les digo, bueno, en esta parte ya se calentó un poco más el iPhone. Bueno, ahorita porque también tengo la funda, pero también lo probé sin funda y también sí se llega a calentar un poco sobre todo con juegos. Más de lo esperado, más de lo que esperarías, porque es normal, pero a veces sí se calienta un poco más. Así que vamos a entrar. Entonces aquí ya estamos dentro de PUBG y vemos ahí un poco de lag. Un lag no esperado y vamos a ver qué tipo de gráficos. Bueno, ahorita no nos dejó entrar. Ahorita vamos a ver qué tipo de gráficos nos deja acceder y vamos a ver cómo se comporta. Este es el primer inicio, entonces probablemente a lo mejor por eso se bugue, pero la verdad es que no tendría un porqué. Así que vamos a seguir. Por ahora no vemos algún tipo de tirón o lag muy fuerte, pero sí vemos que ahí se tardó en cargar mucho en las casas. Y vamos a ver hasta dónde nos baja. Vamos a ver qué tipo de gráficos. Si nos deja modificar los gráficos. Aquí tenemos los gráficos. Y nos dejaría hasta HDR. Y solamente, bueno, nos deja en HDR y nos deja en tasa de cuadros extremo. La verdad es que es muy bien. Y ya vemos un poco de lag. No tan grave, pero sí vemos un poco de lag. En lo que como que cargó. Pero la verdad es que se ve muy bien. El juego se ve muy bien. Se nota el HDR, vamos a ver si lo activamos correctamente, pero sí, está activado. Y yo creo que si, por ejemplo, le bajan la calidad de gráficos, ahí sí vamos a ver una mejora muy buena de rendimiento. Y la verdad es que sí podrías llegar a jugar muy bien en este tipo de celular. La verdad es que sí se comporta bien.
No vemos nada extraño o algo así, que se dé muchos tirones o algo así. Bueno, ahorita estamos en una zona donde prácticamente no hay nadie porque nada más nos van a salir bots, pero miren, la verdad es que se comporta muy bien. Sin problema te podrías echarte una partida ahí sin ningún tipo de lag. Se juega bastante bien. Y como les digo, o sea, normalmente en ese tipo de precio, si llega a haber mejores opciones, por ejemplo, tenemos algunos Poco, el Poco F6, por ejemplo, o llegamos a tener otro tipo de celulares y el rendimiento es parecido, o sea, por ejemplo, apenas probamos el X5 Pro y el rendimiento es parecido, no vemos tanta diferencia, pero en este caso sí nos dejó activar el HDR en modo extremo. La verdad es que sí, un poco más de gráficos y sí vemos menos tirones que en otros dispositivos de Android. Bueno, como pueden ver ahí, pudimos seguir jugando sin ningún tipo de problema. No lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar ahí. Y vamos ahora a Call of Duty para ver qué tal se juega ahí. Este tipo de juegos a veces ocupan menos gráficos. Si nos, si nos, si nos corrió bastante bien PUBG, yo creo que sin ningún problema nos va a correr bien este tipo de juego. Que vamos a saltarnos esto un poco. Y ya entramos ahorita a Call of Duty. Lo que pasa es que se empezó a descargar todos sus archivos. Como no lo había iniciado. Así que vamos a ingresar como invitado. Vamos a decir que no. Vamos a ponerle ahí. Prueba. Y 12. Y ya lo tenemos aquí. Les voy a dar una pequeña introducción. Y la verdad es que los gráficos se ven muy bien. Se ve muy bien en la pantalla. La verdad es que el panel sí es muy bueno. Como les digo, es excelente. Por el precio es excelente. Porque sobre todo los reflejos y esta parte de los gráficos del juego, la verdad es que se ven muy bien. Se ven excelentes. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a darle modo avanzado. Simplemente aquí para llegar al... Ya tenemos la introducción. Ahorita vamos a entrar a una partida rápida para ver cómo se comporta. Y vamos a... Ahora sí vamos a entrar a una partida de multijugador para ver cómo se comporta este iPhone 12 Call of Duty. Y recordemos que tiene iOS 17, la última versión.
Vamos a entrar rápidamente para ver qué gráfico nos está dejando utilizar. Y nos está dejando hasta muy alta y vamos a ponerle máximo. Nos deja acceder hasta muy alta y máximo. Así que vamos a continuar jugando. Y si cambió, se ve mucho mejor. Y no hay ningún tipo de lag cuando disparemos o algo así. Se ve muy bien. La verdad es que, como les digo, el panel está excelente. Y los gráficos, sí vemos una muy buena resolución. Y bueno, ya ahí quedó. Y la verdad es que, como pueden ver, pueden jugar PUBG y Call of Duty sin problema. Ahorita habíamos dejado abierto lo que sería GTA. Dejamos abierto PUBG y dejamos abierto Call of Duty. Ahí vamos a ver cómo funciona un poco la memoria RAM. Vamos a abrir rápidamente Facebook. Vamos a abrir, por ejemplo, Instagram, que es uno también de los más usados. Y vamos a ver si de pura casualidad dejó algo abierto todavía. Vamos a ver. El GTA definitivamente se reinició. Ese sí, se reinició definitivamente. Y Call of Duty sigue ahí. Seguimos ahí. Solamente creo que ya morí. Pero no lo cerró. Estuvo bien. Tan solo dejaron una aplicación abierta. Y también el Call of Duty no lo ha cerrado. Y vamos a ver si se mantuvo nuestra última aplicación, que era Facebook. Bueno, ahí sigue abierto el App Store. Facebook sigue abierta y Instagram sigue abierto. Entonces, como pueden ver, sigue abierto muchas aplicaciones. No tenemos ningún problema con la memoria RAM. Yo siento que es suficiente como para el día a día. Es decir, redes sociales, todo esto. Y sabemos que iPhone optimiza, o más bien Apple con iOS optimiza muy bien esta parte de la memoria RAM. Así que la memoria RAM es suficiente como para hacer el día con ciertas aplicaciones sin que estas se lleguen a cerrar o buguear. Y como les digo, tenemos actualmente la versión de iOS 17.3 para que lo tomen en cuenta. Va a seguir siendo compatible con iOS 17. Entonces no tenemos ningún tipo de problema con la compatibilidad con iOS actualmente. Entonces, como pueden ver, podemos seguir utilizando el celular para jugar. No tenemos ningún tipo de problema con los juegos que normalmente se juegan, que tienen un poco más de requerimientos gráficos. Sé que hay más, pero normalmente esos son los que más juegan. El GTA ya vimos que juega con bugs, pero no, yo creo que más bien es una optimización de Netflix. Pero sí no vemos sí vemos un poco más de menos optimización en este tipo de equipos que ya son más anteriores. Son los que a veces tardan más en optimizar o no los optimizan. Estos desarrolladores, me refiero a los desarrolladores de aplicaciones. Entonces por ahí sí podemos llegar a ver un bug o algo así. En cuanto a la conectividad que tenemos, por ejemplo, tenemos un muy buen Wi-Fi, ya que lo estuve probando, y tenemos una muy buena velocidad de carga y descarga. Obviamente dependerá de Wi-Fi, pero tenemos una muy buena conexión. Tenemos Bluetooth también muy estable. Y también tenemos la conexión con eSIM. Entonces también vamos a poder, por ejemplo, si es la primera vez que accedes a este tipo de iPhone, vas a poder acceder a eSIM. Y sobre todo porque ya a veces necesitamos un SIM virtual o algo así. Y también recordemos que también tenemos carga inalámbrica. Tenemos carga inalámbrica y este fue el primer iPhone que tuvo compatibilidad con MagSafe. Entonces, por ejemplo, vas a poder utilizar sin problema tus dispositivos o artículos que tengan MagSafe, por ejemplo una cartera, una batería, etcétera, y vas a tener esa compatibilidad al igual que con el último iPhone que está actualmente. Entonces esto es muy bueno, ya que puedes iniciarte en el MagSafe para ver si te va a gustar o no te va a gustar. Realmente está muy bien para iniciar, ya que el modelo anterior no lo tiene. Vamos a tener compatibilidad también con Apple Pay, toda esta parte de toda esta conexión que ocupa NFC. Entonces vamos a tener sin ningún problema todo ese tipo de conectividad. Y la verdad es que también tiene muy buena potencia en cuanto a la recepción de señal. Es muy bueno todavía. Y en este caso yo tengo la versión con 5G, que es la americana.
Entonces, si la llegas a conseguir, está muy bien. Yo creo que no sé, no estoy muy seguro si funciona en México o en equipos que no fueron, que no los trajeron con 5G en ese tiempo, en esa versión. En esta fue en el año que fue muy juzgado Apple, ya que no trajo las iPhone 12 con la versión de 5G, sino nada más los dejó en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, en cuanto a conectividad, vas a poder seguir teniendo toda la que tiene actualmente la básica o la más usada, que tiene actualmente el modelo más reciente de iPhone. Entonces, para conectividad no vas a tener ningún tipo de problema. No vas a tener algo que no tenga el nuevo iPhone. Entonces, como pueden ver, está muy completa en cuanto a conectividad, en cuanto a carga inalámbrica. Bueno, recordemos que en este caso solamente tenemos acceso a carga inalámbrica lenta, pero funciona muy bien. Ya llegamos a una de las cosas por las que más recomendaría un iPhone, o sobre todo este tipo de iPhone, este iPhone 12, y es donde también todos los iPhones son recomendados, y es en la cámara, ya que vamos a tener una cámara excelente, de muy buena calidad, no vamos a tener ningún tipo de problema, vamos a tener un muy buen brillo, vamos a tener un muy buen desenfoque. ¿Sabemos qué calidad tiene iPhone? Y la verdad es que en este modelo también la tenemos. Lo único que no vamos a tener, que es, y sobre todo lo que sería el, un lente, que sería un telefoto, eso no lo vamos a tener, solamente tenemos un lente normal y también tenemos un gran angular, que está bastante bien ya que nos deja aún hacer el modo retrato, nos deja hacer absolutamente todo lo necesario. Y la verdad que la cámara es excelente, ya estarán viendo algunos ejemplos de cómo se ve. Y realmente, sobre todo, ese tipo de cámaras es garantía. Sabemos que va a tener muy buen contraste, vamos a tener un buen HDR. Algo que solamente que no me gusta mucho es que el gran angular sí llega a tener un poco más de grano en las esquinas. Cuando no hay muy buena iluminación, ahí tenemos un poco más de grano. Pero en cuanto a la cámara en sí, tenemos un muy buen resultado. Y también algo muy bueno de este tipo de celular es que ya tenemos acceso a un modo noche, es decir, el iPhone detectará cuando hay menos brillo y también podrá cambiar su tiempo de disparo y para que el disparo sea más lento y pueda acceder a más luz. Por ejemplo, en este momento les voy a enseñar una foto que tomé en modo noche y la verdad es que la iluminación no era muy buena y vean cómo sacó toda esta parte de aquí, es excelente, o sea, y de hecho se tardó alrededor de 2 segundos en capturar todo y la verdad es que se ve muy bien la imagen. Y vemos esta parte de lo que hace iPhone. ¿Qué hace iPhone? Siempre cuando hay menos iluminación, lo que hace es que hace un efecto grano y esto es de generaciones. Entonces, solamente cuando tenemos muy poca luz, lo que va a hacer es meter más granillo, pero nada que no haga otro tipo de celular. Sobre todo los Android lo que hacen es lo disfrazan como con un efecto acuarela y en este caso no, iPhone lo disfraza con un efecto grano. Entonces la cámara es excelente, la verdad es que es muy bien para el uso del día a día. Ya les estaré bien enseñando las fotos que tomé en el día, en la noche, para que vean cómo se ve este celular. En cuanto al video, podemos grabar en Full HD hasta 60 FPS y también podemos grabar a 4K a 60 FPS. Es por eso que les digo que la memoria ideal sería desde 128 GB en adelante, ya que este tipo de celulares, la verdad es que sí son muy pesaditos. Por ahora les voy a enseñar, voy a grabar un video en 60 FPS y aquí estarán viendo cómo se ve esta grabación de este celular, de este iPhone 12 en Full HD a 60 FPS. Y la verdad es que el video es muy bueno. Por ejemplo, yo tengo un Google Pixel 6 y graba prácticamente igual. Bueno, en la cámara trasera. Sabemos que tenemos un muy buen estabilizador de imagen. La verdad es que es muy bueno. También vamos a tener acceso a cámara lenta, a cámara rápida. Todos estos. También tenemos, por ejemplo, para tomar retrato. Y a pesar de que no tenemos un telefoto, entonces por ese lado está bien. Como les digo, tenemos acceso a lo que tendría aproximadamente un modelo Pro en cuanto a funcionalidades. Y en cuanto, por ejemplo, a la cámara frontal que tenemos, la verdad es que es muy buena también, sobre todo para, ya saben, contenido en redes sociales
y también ya sea contenido también que tiene, bueno, que un contenido normal, la verdad es que es muy bien, no se comporta muy bien en condiciones de poca luz y también el ángulo que tenemos no es muy bueno, no es muy bueno, pero la verdad es que se ve muy bien. Vemos que iPhone es muy bueno con las redes sociales, es muy compatible con ese tipo de formato. Y ya les estaré dejando algunos ejemplos también que voy a grabar. Y también en este caso, en la cámara frontal nos deja grabar en HD hasta 60 FPS. Solamente nos va a dejar y también 4K a 60 FPS. En cuanto a la duración de batería de este iPhone 12, dependerá mucho de la condición o estado de la batería que tenga tu iPhone, ya sea si lo compras reacondicionado o si lo compras usado. En este caso, este iPhone tiene el 88% de salud de batería, por lo cual nos está dando un rendimiento entre 5 a 6 horas de pantalla y nos puede dar, o sea, prácticamente nos da el día completo en el uso de más o menos de un poco de redes sociales, un poco de un juego casual, pero muy poco, porque en cuanto lo empiezas a usar, sobre todo para grabar o también lo empiezas a usar también para lo que serían juegos, la verdad es que la batería dura muy poco. Yo lo he usado para grabar y solamente me llega a durar como unas 2 horas y media, lo cual es muy común en ese tipo de celulares, pero solamente para que lo tomes en cuenta, la duración de batería es mínima, o sea, sería solamente para sobrevivir, pero nada que no nos podría dar, por ejemplo, un iPhone Pro Max siempre nos da una mejor duración en batería. Así que en conclusión, la verdad es que este iPhone 12 todavía es muy buena opción, sobre todo por el precio. Yo creo que si lo consigues, como les decía, entre 5,000 a 7,000 pesos mexicanos, lo que sería aproximadamente unos 300 a 400 dólares, la verdad es que sí, muy buena opción, sobre todo por los que quieren iniciarse en iPhone. Aún tienen un teléfono Android y la verdad es que no lo quieren invertir mucho, sería muy buena opción. Y sobre todo ya que si tienes también un iPhone 8 o tienes un iPhone 7, uno que ya está descontinuado completamente hasta en actualizaciones, la verdad es que sería muy buen salto para que no inviertas mucho en un iPhone, ya que probablemente no quieras gastar mucho, ya que sea en el 14 o 15, y será una opción muy viable. Y aquí lo que dependerá es más lo que busques. Si buscas una pantalla un poco reducida, buscas un tamaño que sea muy cómodo a la mano y no ocupas una batería enorme y tampoco una pantalla muy grande como lo que sería un Pro Max, la verdad es que sigue siendo muy buena opción. Como les digo, todo dependerá del precio, pero mi recomendación es muy buen celular para iniciar en este mundo de iPhone. O también si quieres utilizar el MagSafe o quieres tener todas esas funciones de un iPhone, por ejemplo, lo que serían los pagos sin contacto, lo que sería Apple Pay, MagSafe y la cámara, una cámara muy buena todavía. La verdad es que es como lo que yo les decía, probablemente no hay muchos cambios entre cámaras entre una generación y otra veces. Entonces sería muy buena opción a comprar todavía en este 2024 y sobre todo porque aún tendremos acceso a actualizaciones por alrededor de lo que serían otros 2 y si Apple nos sorprende todavía podemos tener hasta 3 años de actualizaciones y normalmente Apple nos promete hasta 6 años de actualizaciones, así que todavía tenemos un tiempo de vida de actualizaciones y sobre todo de seguridad, así que es muy buena opción todavía, así que si estás empezando a comprarlo o aún tienes duda, déjame tus comentarios en la parte de abajo o aquellos que ya tengan este iPhone 12, platiquen su experiencia, cómo les ha ido y si todavía no lo sienten tan mal para este año. Así que ese es mi consejo y si te gustó el video o alguna duda, por favor deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.